Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos está sintonizando en esta hora. Este es el ministerio Palabra de Salvación, que a la gloria del Señor Jesucristo salimos una noche más llevándole una palabra de salvación, una palabra de bendición, una palabra de vida y de vida eterna, porque sabemos que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por Él, y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y rápidamente yo quiero darle lectura a este texto de la Biblia. Se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, porque sabemos que solamente tú y nadie más que tú te la mereces. En el nombre del Señor Jesucristo, ministra cada vida, a cada hermano, que entienda, comprenda que tú eres el camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre sino por ti. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hermano, claramente estamos notando que se ha levantado un avivamiento de falsos pastores que han entrado, como dije la semana pasada, con disfraz de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Este programa se trata de la diferencia entre pastores cristianos y pastores que son mundanos. El pastor espiritual tiene muchas diferencias que no tiene el pastor que es cristiano, pero permite todo en la iglesia. El pastor que es cristiano, que es espiritual, pues se dice: Cristo es el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por Él. Tienen que arrepentirse de sus pecados y llegar al conocimiento del Señor Jesucristo. El pastor mundano dice lo mismo: Cristo es el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por Él, y que tienen que arrepentirse y convertirse a Cristo. Hasta ahí también los dos. Pero una vez que esas almas se convierten, pues el pastor que es espiritual los disipula a ese hermano, a esa hermana, si son matrimonios, a ambos los disipula. Disipularlos es darle a entender cómo tienen que ellos vivir de ahora en adelante, cómo ellos tienen que vestir de ahora en adelante, cómo ellos tienen que andar de ahora en adelante. Pero el pastor que es mundano, que permite todo en la iglesia, pues ese no. Ese solamente siéntate en una banca y escucha lo que yo digo, porque Dios te está hablando. Así te dice Jehová. Le profetiza que si Dios te va a bendecir, tú te convertiste, ganabas 300 pesos o $300 semanales, ahora son 600. Si ganabas 600, ahora son 1000. Le promete mucha riqueza, mucha vanagloria, pero no le dice lo que tienen que hacer, lo verdadero que tienen que hacer. No le dice: mira, tienes que alejarte del mundo, tienes que buscar de Dios de corazón. Si tú te convertiste, mujer, tienes que dejar esas pantallas, porque esos mundanos, los descotes. Hombre, tú no puedes andar con los pechos por fuera, con un montón de cadenas, de un montón de pulseras, vanagloriándote, porque la vanagloria de esta vida no proviene del Padre, sino del mundo.
Muchos se molestan conmigo por estos mensajes. Muchos se molestan. Muchos dicen, válgame Dios, este hombre será pastor, será evangelista, pero mayormente me dicen, este tiene que ser pastor, porque de la forma que habla tiene que ser pastor. No, pues mira, no soy pastor, soy evangelista, pero Dios me llamó para hablarle al pueblo. Dios me llamó para hablarle al pueblo. El otro video que hice se llamaba Voz de Alerta. Esta es la diferencia entre pastores. Diferencia entre el pastor espiritual y el pastor carnal. La palabra del Señor dice que quién es el siervo fiel y prudente al quien puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Si ustedes pueden notar en esos versículos que yo leí, cuando el Señor Jesucristo dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el hacedor, entrará en el reino de los cielos. Muchos le van a decir aquel día, Señor, Señor, pero yo no profeticé en tu nombre. Yo predicaba, yo profetizaba en tu nombre. Yo también eché fuera demonios y en tu nombre yo hice muchos milagros. Pero el Señor le va a declarar, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca, pero nunca os conocí. ¿Por qué? Porque son personas, pastores, que a pesar de que están dentro del evangelio, a pesar de que tienen una iglesia, de que predican, de que profetizan, echan fuera demonios, pero su corazón está alejado totalmente del Señor Jesucristo. Mira, hermano, yo le voy a contar un pequeño testimonio. Hemos llegado a tal grado que hay pastores que ya ni siquiera se le puede contar la vida privada de uno. Ni siquiera eso se puede contar. En una ocasión, pues, había una hermana que ella hablaba con el pastor, llegó a esa iglesia. Ella llegó a esa iglesia, conocía al pastor. Lo conoció por allá por un culto que hicieron. Él la invitó para la iglesia. Llegó ella, se acercó a la iglesia. Hasta ahí iba de lo más bien. Ella notó porque la iglesia era un poquito liberal. Ese pastor entonces comenzó a darle seguimiento a esa hermanita. Dándole seguimiento. La llamaba a la casa. Cada vez que ella iba al culto la llamaba. Entonces después ella llevó al esposo a la iglesia. El esposo llegó a ir en varias ocasiones a la iglesia. No era convertido. La mujer entonces se había convertido, pero él no. Y al tiempo, en el paso del tiempo, pues ese matrimonio comenzó a tener problemas. Y entonces el marido fue donde el pastor a contarle los problemas que estaban teniendo. Y el pastor, ¿qué hizo? Se burló de él. De espalda, de frente no, de frente dijo que eso pues son cosas que pasan en el matrimonio y que hay que saberles llevar. Y después entonces llamó a la esposa del hombre burlándose de la que aquí tu esposo me llamó hoy llorando como una gallina diciendo que estaba pasando problemas contigo. Hermano, eso es un pastor mundano. Cuando el pastor es un pastor espiritual de verdad, un pastor que sea espiritual, lleno de la unción de Dios, no permite que un matrimonio se divorcie, sino que ese pastor lo que promueve es la unidad matrimonial. El pastor promueve, la unidad matrimonial. El pastor por nada del mundo va a querer que un matrimonio se divorcie, porque dice que lo que Dios unió jamás lo separa el hombre. Pero para eso hay que tener mente, para eso hay que tener conciencia, hay que tener una conciencia limpia, porque eso es lo más importante. Nosotros como cristianos tenemos que tener un corazón limpio. Crea en mí un corazón nuevo, dice la palabra. Y así mismo es, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que imitar lo que está escrito en la Biblia. No podemos imitar nosotros el mundo. El mundo nada nos puede dar, como decía el corito. El mundo nada nos puede dar.
una sola cosa, la perdición. Y nosotros queremos salvarnos. Nosotros queremos ser salvos. No somos cristianos solamente por salvación, sino que somos cristianos porque amamos, creemos en el Señor y estamos dispuestos a seguirle, a hacer su voluntad, y también porque queremos salvarnos, obviamente, porque eso es parte también del Evangelio. Uno vive una vida que está agradando al Señor para ser salvo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios es un Dios de misericordia. Dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Hermano, probablemente esto usted no lo va a escuchar en ningún sitio. Les voy a contar esto. La venida de Cristo pues está cerca, eso es nada nuevo, todo el mundo lo sabe. Satanás sabe más de Biblia que todos nosotros. Sabe más de Biblia que los pastores, que los evangelistas, que los misioneros, porque él vivió todo eso. Él vio todo eso, él lo vio. Pero Satanás, él no es omnipotente, él no todo lo puede, no es omnipresente, él no está en todos los lugares, ni es omnisciente, porque él no todo, él lo sabe. Esas cualidades, omnipotente, omnipresente y omnisciente, las tiene un solo Dios, y es el Señor Jesucristo. Pero sí, Satanás sabe que la venida de Cristo está cerca, porque él compara lo que dice la palabra con los tiempos que estamos viviendo. Él sabe que la venida de Cristo está cerca, pues él está haciendo hasta lo imposible para retener al pueblo de Dios. Él lo que quiere hacer es que el pueblo, una gran mayoría, se pierdan. Entonces, Satanás, utilizando la astucia, le pone pastores mundanos para decir: mira, esta iglesia ya la tengo ya en mi mano, esta se va a perder. Aquella iglesia grande que tiene 3,000 miembros, esa se va a perder también. Esa tiene la pastorcita, esa mundana ahí, con todo el pelo pintado, todo pantalla. Esa iglesia, muchos se van a perder, más de la mitad. Y entonces le está tratando de que mucho pueblo se pierda. Por eso es que nosotros en este tiempo tenemos que analizar las cosas. Nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que decir: Señor, yo no me quiero perder, yo quiero ser salvo, por favor ayúdame. Señor, si yo estoy haciendo algo mal delante de tu presencia, Señor, quita todo lo malo de mí. Yo me arrepiento y quiero servirte en espíritu y en verdad, porque primero una persona que quiera seguir a Cristo en espíritu y en verdad, entra o va a una iglesia que se predique la sana doctrina. Dios no te va a dirigir a ti para una iglesia que sea liberal. Si dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿cómo entonces Dios te va a dirigir para una iglesia mundana total, donde esté una Jezabel pastoreando, una mujer que tenga el espíritu de Jezabel? No, hermano, no. Dios te va a dirigir para una iglesia donde se predique el evangelio de sana doctrina, y el que quiere buscar de Dios en verdad se va a someter a lo que dice el Señor Jesucristo. Someteos pues a Dios, dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tú tienes algo que te está impidiendo la salvación, mi hermano, ora al Señor, clama a Dios, pídele al Señor Jesucristo que te quite todo lo que a Él no le agrade, que arranque de raíz todo lo malo que esté en ti, para que entonces Dios se pueda glorificar, Dios pueda trabajar en tu vida. La misericordia de Él no se acaba nunca ni se acabará. No esperes que se te haga demasiado tarde, porque ya el tiempo se está acabando. Su venida está cerca. Pastores, pastora, evangelista que me está escuchando, maestros de escuelas bíblicas, lleven al pueblo por la palabra, como dice la palabra. No malinterpreten las escrituras llevando mucho pueblo a la perdición, sino que llévalo como dice la palabra del Señor, para que mucho pueblo sea salvo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que los dejo con este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor. Gloria a Dios, aleluya.